¿Eres una persona a la que le cuesta profundizar en las tareas, concentrarte, focalizarse y hacer realmente un trabajo profundo? Bueno, pues que sepas que esto es algo muy habitual y hoy en día carecer de la capacidad de enfocarse implica perder calidad de vida. ¿Por qué? Porque el enfoque va a estar vinculado con la memoria, con la concentración, va a estar vinculado con el trabajo profundo, con la toma de decisiones, con el control de tu vida. Y si no tienes esto, realmente no tienes nada. Pero todo esto se va a acabar porque traigo contigo un resumen con todo detalle de un libro espectacular que se llama Enfoque Magistral. Las 33 claves que van a hacer que realmente te sepas enfocar, te puedas enfocar y mejores muchísimo tu productividad. Por cierto, si no te has suscrito a este canal, te aconsejo que lo hagas. Comparto resúmenes cada día con todo detalle y realmente mi objetivo es que tengas la sensación de que el resumen es como si tuvieras leído el libro. Así que dicho esto, suscríbete, toca la campanita y empezamos. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente y para ello quiero pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. Cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. Primero, y antes que nada, el autor de este libro deja un mensaje muy claro y es que hoy por hoy carecer de enfoque implica muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque solamente aquello en lo que te enfocas es aquello en lo que se expande, es aquello que puedes retener, es aquello que puedes memorizar, es aquello que puedes recordar y por lo tanto es aquello que puedes usar. Cuando no te enfocas y estás divagando, lo que ocurre es que finalmente haces menos lo que tienes que hacer, tomas peores decisiones y además tienes un peor control de tu vida. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que realmente la concentración, la atención y el enfoque se puede trabajar como si fuera un músculo en el gimnasio. ¿Qué es lo que ocurrió la primera vez que fuiste a un gimnasio? Que seguramente no podías con las pesas, no podías con las barras, te costaba muchísimo, pero poco a poco y según fuiste yendo, te encontraste de que cada vez tenías más fuerza. Te encontraste con que cada vez disfrutabas más, te encontraste con que realmente estabas mejorando. Esto mismo ocurre con la atención, esto mismo ocurre con la concentración. Tienes que trabajar para que realmente esto pueda ocurrir. Hoy por hoy tenemos que entender que en el mundo laboral, en el mundo empresarial, el mundo en el que nos encontramos, una de las cosas que más escasean y que más pueden diferenciarte para que tengas un mejor puesto de trabajo, para que tengas más éxito en tu día a día, es el concepto de trabajo profundo. Muy poca gente es realmente capaz de concentrarse, de enfocarse y hacer un trabajo profundo en su día a día. Por lo tanto, las pocas personas que sean capaces de adquirir esta habilidad, ¿qué van a conseguir? Al final más oportunidades, van a conseguir mucho más éxito en cualquier plano. De hecho, por ejemplo, en la formación que tenemos aquí abajo en la descripción, es una formación en la que enseñamos justamente esta parte. Enseñamos a leer libros en menos de una hora, comprendiendo el 100%, como estoy haciendo yo ahora mismo contigo, a concentrarte, a focalizarte. No es una formación, es un entrenamiento como si fuera de los Navy SEAL, para que realmente adquieras la habilidad y realmente la uses en tu día a día. ¿Por qué? Porque soy consciente de lo importante que es el trabajo profundo, soy consciente de lo importante que es realmente diferenciarte por esta vía. La gente que tiene más éxito es gente que es capaz de hacer trabajo profundo, de concentrarse, de ser congruente, de aplicar y, por supuesto, de poner en contexto todo este conocimiento que adquiere y que puede profundizar de una forma u otra. El autor de este libro empieza, como siempre, hablando de un principio que es fundamental y además que casi siempre se toca en este tipo de libros y es el principio de Pareto, el principio del 20-80. ¿Qué significa? Significa, aunque seguramente ya has escuchado más de una vez este concepto, que tenemos que focalizarnos y tenemos que aprender a concentrarnos en el 20% de las acciones que generan un 80% de los resultados. La gente lo hace al revés. La gente se centra en la superficie, en lo no importante, en el 80% de las cosas que únicamente generan un 20% de los resultados. Cambiemos el patrón. ¿Qué 20% de todo lo que haces es capaz de generarte un 80% de resultados? Te hablo de todo. Relaciones personales, empresa, trabajo, de todo. Focalízate en ese 20%. Todo empieza desde ahí. ¿Cuál es la promesa que te hago con este vídeo? ¿Y cuál es la promesa que nos hace el autor con este libro? Primero, tenemos que aprender y nos va a enseñar a dónde tenemos que enfocarnos. En segundo lugar, detectar dónde no tenemos que enfocarnos. En tercer lugar, cómo trabajar y entrenar este enfoque. Y por último, cómo ser capaz de mantenerlo en nuestra vida para que sea una vida mucho más fructífera y enfocada en nuestro día a día. Un concepto que me ha parecido súper interesante y que plantea el autor es que tenemos que trabajar el enfoque sostenible, no el enfoque mecánico. ¿Por qué?
Normalmente, cuando leemos un libro de productividad o cuando leemos un libro en el que queremos mejorar nuestro uso del tiempo, etc., nos fuerzan en cierta parte, normalmente, a concentrarnos de forma mecánica, es decir, a forzarnos a estar concentrados, a obligarnos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no es sostenible, esto no tiene sentido. Es decir, la clave no va a estar en obligarte, la clave no va a estar en que estés 100% siempre enfocado, 100% siempre a tope, sino que te puedas permitir también descansos, es decir, que sea sostenible, que sea algo llevadero, que no sea o implique sufrimiento. Vamos a centrarnos en el enfoque sostenible y vamos a olvidarnos de este enfoque mecánico, de esta categoría, ¿no?, que nos han metido en la cabeza de trabajo súper exigente. No tiene tanto sentido. Hay que trabajar inteligente, hay que trabajar enfocado cuando hay que enfocarnos, pero hay que alternar, evidentemente, periodos de máxima concentración con periodos de divagación, que es justamente donde se conectan las ideas. El autor habla básicamente de diferentes estrategias y diferentes elementos que nos permiten, digamos, pues trabajar cada parte, ¿no? En qué enfocarnos, en qué no enfocarnos, cómo entrenarlo, etc. Y dedica una parte a, oye, ¿qué es lo que tienes que hacer para mejorar mucho más tu concentración? Primero, habla de lo importante que es establecer horarios, es decir, establecer prioridades en tu día a día. Levantarte por la mañana y clasificar de una forma eficiente qué es lo que esperas de este día, qué es lo que tienes que hacer este día. Por ejemplo, este consejo es algo que yo aplico siempre. Yo lo primero que hago cuando me levanto por la mañana es colocar en un mapa mental todo lo que tengo que hacer y priorizo. ¿Qué es importante? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer mi equipo? ¿Qué puedo postergar? ¿Qué puedo hacer mañana? Y lo priorizo de una forma súper clara. ¿Por qué? Porque esto automáticamente me quita estrés. Esto automáticamente me da la sensación de que el punto en el que estoy poniendo el foco, la tarea en la que estoy poniendo el foco, es una tarea relevante, previamente seleccionada y hecho a conciencia. Esto da control a tu vida. Por lo tanto, una cosa que yo hago, además se refleja en el libro, es justamente levantarte y establecer qué es lo que tienes que hacer, qué es importante, qué no es tan importante. Vamos a poner el foco en esta parte. El autor hace mucho hincapié a un concepto con el que estoy 100% de acuerdo, y es al trabajo de enfoque en una tarea única. En esta sociedad en la que tenemos un montón de estímulos, se nos ha enseñado, y además se nos sigue enseñando, que la multitarea es algo adecuado, que puedes estar contestando correos y además viendo una serie en Netflix, contestando no sé qué en Instagram. No es posible. ¿Por qué? Porque tu capacidad y memoria de trabajo es limitada. Cuantas más cosas intentas hacer a la vez, menor es el trabajo profundo que haces con cada una de ellas. Por lo tanto, vamos a centrarnos en una única tarea. Vamos a focalizarnos y vamos a hacerla hasta que justamente la terminemos. El autor hace mucho hincapié también en lo importante que es el plan de acción, es decir, cómo hacemos esta lista de prioridades, cómo planteamos la ejecución y cómo hacemos un trabajo inteligente para que sea mucho más sencillo plantearlo en nuestro día a día. Por ejemplo, te he contado que algo que yo hago en mi día a día siempre es levantarme, establecer en un mapa mental todo aquello que es importante que haga en ese día a día, pero lo siguiente que hago no solamente es priorizarlo, no solamente es saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que yo voy a hacer o qué va a hacer mi equipo. Lo siguiente que hago es intentar definir la forma más eficiente de que eso se lleve a cabo. Por ejemplo, puede que con nuestra editorial tengamos varios libros pendientes de impresión, varios libros pendientes de maquetación. Vale, perfecto. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué proceso podemos definir para que todo esto que hay que sacar hoy sea lo más eficiente posible? ¿Cómo destinamos los recursos para que esto sea lo más eficiente posible? Yo lo hago siempre. A nivel personal, con mis proyectos, con mis empresas, con la editorial Transverso, lo hago así, porque evidentemente siempre vas a tener recursos que son limitados, independientemente, aunque tu equipo que crezca mucho, aunque siempre son limitados. Por lo tanto, usarlos de forma efectiva es algo espectacular. No solamente qué tienes que hacer, no solamente qué hacer primero, sino dedicar un pequeño tiempo a cuál puede ser la forma más eficiente para que esto fluya. Y esto es una norma, es para mí obligatorio en cada día de mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es prioritario? ¿Qué no voy a hacer yo? ¿Cuál es la forma o el sistema más eficiente de que todo esto salga hoy? Son 5 o 10 minutos que me lleva básicamente a generar ese sistema o ese proceso y que me ahorra horas de trabajo y horas de trabajo a mi equipo. Estoy 100% de acuerdo con todo lo que plantea el autor. Además, el autor dedica un espacio para trabajar dónde no tienes que poner el foco, qué es lo que no tienes que hacer. Y habla básicamente de que tenemos que huir de los entornos con distracciones. Es súper importante que estemos en un lugar de paz. Algo con lo que yo personalmente estoy también súper de acuerdo. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, tenemos unas oficinas en la editorial Transverso en las que hay pues unas 50 o 60 personas trabajando, produciendo libros, imprimiendo, con esto, con lo otro, marketing, es una barbaridad, ¿no? Pero yo, sin embargo, no estoy ahí. Yo, sin embargo, estoy aislado. Estoy en un punto de mucha paz, en un punto de mucha tranquilidad. ¿Por qué?
Porque realmente la forma de tener un trabajo profundo, de conectar las ideas y de ir mucho más rápido, es salir de esa película en la que hay mucha demanda de mi atención y centrarte en lo que realmente es importante. Elige lugares de paz. Elige lugares en los que no tengas distracciones, porque eso te va a hacer mucho más productivo. Como en todos estos libros, el autor, no podía faltar de otra forma, no podía ser de otra forma, dedica un espacio a lo importante que es el no. El saber decir no. ¿Por qué? Porque cuando no eres capaz de decir no, tu tiempo pasa a ser el tiempo de otras personas. Tu vida pasa a ser la prioridad de otras personas. Si tú mismo no te priorizas, otra gente te priorizará por ti. Por lo tanto, es importante decir no y es importante ser congruente con lo que tienes que hacer. Es decir, es importante realmente que tengas claro qué es lo que tienes que hacer, a qué puedes llegar, a qué no puedes llegar y hasta qué punto te compensa ese sí que le dices a otra persona. Habla de lo importante que es el orden y habla de que realmente tener un entorno ordenado, un entorno que te sea fácil, permite más agilidad. Algo con lo que desde luego estoy mucho más de acuerdo. Estoy muy de acuerdo también. También habla de que una herramienta súper importante es evitar específicamente las distracciones. Por ejemplo, yo, para leerme este libro, he tardado más o menos una hora o incluso menos en leerlo. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que hago normalmente? Cuando leo, además esto es algo que enseñamos en la formación para aprender a leer de verdad y aprender a aprender que tienes en la descripción. Yo lo que hago es que cuando leo, me grabo con el teléfono. Es decir, pongo el móvil a grabar. ¿Para qué? ¿Para subirlo a Instagram? No, ahora también, pero no es para eso. Lo hago así, básicamente, porque esto me obliga, aunque salga una notificación, aunque salga cualquier cosa, no voy a coger el móvil, porque cogerlo implicaría cortar la grabación. Entonces, si sabes qué distracciones puedes tener, con tu teléfono móvil, con esto, con lo otro, trabaja el contexto para que realmente no te distraiga en ese sentido. Y esto, por ejemplo, es algo que yo siempre hago cuando leo, que es un trabajo de máximo deep work, de máxima profundidad, de máxima reflexión, de máxima velocidad, de máxima comprensión. Evidentemente, porque sé hacerlo así, como enseñamos en la descripción y la formación que tenemos aquí abajo, en los comentarios. ¿Qué es lo que hago? Pues elimino todas las distracciones, me vengo a un entorno tranquilo y además las pocas distracciones que puedo tener como el teléfono, lo que hago es cortarlas, empezar a grabar para que no tenga la intención de coger ese teléfono. Es algo que es espectacular. Además tenemos que entender que las distracciones no solamente son externas, el móvil, una llamada, esto, lo otro, no, también son internas. Tus pensamientos también te distraen, tus emociones también te distraen y de hecho algo que ayuda muchísimo a toda esta gestión es la meditación. Meditar en tu día a día es un entrenamiento muy bueno para mejorar tu concentración porque justamente meditar es concentrarse. Es decir, hay muchas formas de meditar, con un foco en algo concreto, con un foco amplio, hay muchas formas, hablaremos de ello en próximos vídeos. Pero meditar es concentrarte. Te pongo un ejemplo de meditación muy sencillito. Esto no está en el libro, pero te lo comparto yo. Por ejemplo, una meditación muy sencilla consiste en cerrar los ojos y poner el foco en tu respiración. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que vas a ser capaz de poner la atención en tu respiración durante un tiempo muy limitado, porque no estás entrenado. Entonces, de repente, tu cabeza se va a ir. Es lo que se llama la mente errante, ¿no? Tu cabeza pues va a coger pensamientos y va a tirar para allá, va a tirar para allá, y de repente te vas a dar cuenta, con la red neuronal de alerta, de que, ostras, que se me ha ido la cabeza, ¿no? ¡Oh, jolín! Y con la red neuronal ejecutiva, lo que vas a hacer es volver a poner el foco en tu respiración. Y es un proceso constante, un proceso en el que vuelves a poner el foco, tu mente se va, la red de alerta hace que te des cuenta, con la ejecutiva pones el foco de nuevo y así constantemente. Meditar es una herramienta que te va a ayudar a concentrarte. ¿Por qué? Porque meditar es concentrarte, meditar es atención. En diferentes aspectos, pero meditar es atención. ¿Qué ocurre con un meditador avanzado? Lo que ocurre es que cada vez tardan más tiempo en dispersarse y además cuando se dispersa lo que hace es darse cuenta antes. Por lo tanto, mejora mucho más su productividad. Meditar ayuda. Es algo que es impresionante. Y otra cosa que ayuda muchísimo va a ser plantear tareas concretas con tiempos de ejecución. Es lo que se llama la ley de Parkinson. No es lo mismo, por ejemplo, que tú tengas un tiempo ilimitado para hacer una tarea, a que tengas 1 hora para hacer una tarea, que tengas 2 horas para hacer una tarea. ¿Por qué? Porque justamente esa presión del tiempo lo que va a hacer es que saques todos tus recursos. ¿Para qué? Para que vayas a tope con esa tarea. Quiero por un segundo que te pongas en contexto y que recuerdes qué es lo que ocurría cuando estabas en el colegio o en el instituto y tenías un examen. Ya te lo digo yo, tenías un examen y, bueno, quedan 2 semanas. Bueno, ni fu ni fa, te pones a estudiar un poco, pero no es significativo, no estás con ello. Ahora, cuando queda un día, de repente es como que sacas un superpoder, sacas una superconcentración y es como que es realmente el día en el que aprendes, ¿verdad? Eso es lo que se llama la ley de Parkinson. Y es que el tiempo que destinamos para hacer una tarea va a ser el tiempo que utilicemos para hacer una tarea. Cuanto más tiempo disponible,
mayor dispersión en todos los días disponibles. Cuanto menos tiempo disponible, mayor concentración, porque hay menos recursos, hay más escasez. Por lo tanto, algo que te va a ayudar es no hagas tareas por hacerlas, sino que marques un tiempo determinado y trates de concentrarte todo lo posible. El autor, aparte de hablar de la meditación, ley de Parkinson, de Pareto, habla de lo importante que es estar en flow. ¿Cómo se está en flow? Esto hay un autor muy bueno que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, tiene un libro mítico que se llama Fluir, ¿no? Fluir en el deporte, fluir, bueno, tiene muchas variantes, pero bueno, fluir. Habla básicamente de que lo que realmente va a hacer que estés en flow va a ser la relación entre la dificultad de la tarea que estás haciendo y la habilidad que tienes para cumplir esa tarea. Estar en flow es lo que realmente va a permitirte tener todo el foco. Cuando te sientes competente, cuando te sientes feliz con lo que estás haciendo, cuando tienes un propósito con lo que estás haciendo, esa parte va a ser súper importante. De cara a este entrenamiento de la concentración y la atención, el autor plantea una herramienta que es la herramienta por fuerza bruta. ¿En qué consiste? Básicamente en, como he dicho antes, establecer una tarea por tiempo, ley de Parkinson, y tratar obligatoriamente de poner tiempos mucho más reducidos para focalizarte y forzarte, por fuerza bruta, a maximizar tu atención. Habla, y estoy muy de acuerdo con ello, que uno de los puntos más importantes para mejorar la concentración y la atención es la consciencia, evitar el piloto automático, que además lo podemos hilar justamente con lo que comentaba antes, con la meditación. Normalmente estamos en piloto automático, normalmente tenemos un montón de pensamientos, pero todos son automáticos, son repetidos. Entonces, normalmente estamos divagando todo el rato. Cuando eres consciente de que estás divagando, esto es lo que se llama metacognición en neurociencia, lo que ocurre es que te puedes dar cuenta y por lo tanto lo puedes cambiar. Entonces, el punto importante para aprender a concentrarse no son técnicas súper raras, súper avanzadas, es la metacognición. Darte cuenta de cuando estás divagando y reconducir la atención hacia un punto en concreto. Esto, que además es lo que hace la meditación, es lo que realmente tenemos que hacer. Y además esto, y lo unimos con otros libros que he compartido en este mismo canal, en Editorial Transverso, está vinculado con la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad está vinculada con el momento presente. Y el momento presente es concentrarte. El momento presente es prestar atención. En el momento en el que divagas al futuro, divagas al pasado, a pensamientos a tal a cual, realmente eso es lo contrario, ¿no? A disfrutar del momento, del presente, la felicidad, al fin y al cabo. Entonces, todo esto son puntos súper importantes. El autor dedica un tiempo también a hablar de lo importante que es plantear un objetivo. Un objetivo para cada tarea y tener un propósito con ella. No es lo mismo, por ejemplo, plantearte contestar unos emails o plantearte hacer un plan de marketing que realmente tener un objetivo claro con esa tarea, algo que va a ser productivo. Plantear objetivos nos hace productivos. Plantear objetivos para cada tarea nos hace productivos. Los objetivos se pueden plantear de muchas formas, no tiene por qué ser muy complicado. Hay veces que cuando hablamos de objetivos pensamos, no, ponerme súper fuerte en el gimnasio, ganar tanto dinero, no hace falta. Un objetivo para un entrenamiento en el gimnasio puede ser, por ejemplo, entrenar buscando sensación de flow y buscando no tener distracciones, buscando no coger el teléfono. Es un objetivo grandioso. Es muy distinto entrenar por entrenar que, por ejemplo, entrenar con el objetivo de que esa sesión va a ser una sesión de entrenamiento de la concentración. Fíjate qué interesante, ¿no? El autor dedica también un aspecto a hablar de lo importante que es la lectura. La lectura es algo que es vital. A mí me cambió la vida. He leído miles de libros en los últimos años, hasta el punto en el que decidí hacer mi formación, en la que enseño a personas a leer de forma avanzada, leer prácticamente cualquier libro en menos de una hora, comprender el 100%, retenerlo hasta el punto de lo que yo estoy haciendo ahora mismo contigo, de compartirlo. Bueno, todo eso lo tienes abajo en la descripción. He hecho una página en la que te explico todo con todo detalle, por si realmente eres un gran lector y quieres llevar tu cerebro a otro nivel, ¿vale? Eso para que lo sepas. Pero en todos los libros que vamos leyendo, incluido en este, los autores recalcan lo importante que es leer. En este caso, el autor habla de que realmente leer mejora tu capacidad de foco, de concentración, expande tu mente, permite conectar los conocimientos. Leer es imprescindible. Si no estás leyendo ahora mismo, si no estás leyendo todo lo que realmente puedes leer, te aconsejo de corazón a que empieces, porque no hay nada más importante que leer. Leer, todo está en los libros. Para mí leer es tener una conversación con un autor, es impresionante. Y si además quieres hacerlo de forma eficaz, de forma efectiva, y leer realmente con la máxima velocidad y máxima comprensión, por lo menos te aconsejo que eches un ojo a la página que he puesto en la descripción, porque te explico todo y tú también lo puedes conseguir. Bueno, aparte, el autor habla de lo importante que es hacer actividades que te permitan entrar en flow, como por ejemplo entrenar, jugar al fútbol, cosas que te gusten, etc. Y esto es en lo que tiene que ver con la parte de entrenamiento. Parkinson, objetivos, la parte de meditación, entrenar la concentración. Pero también dedico un aspecto súper interesante que me ha encantado, y es a cómo hacemos para que tu vida sea
con foco. ¿Cómo hacemos para mantener la atención en nuestro día a día? Primero habla de que uno de los puntos más importantes va a ser trabajar con horarios sostenibles. Es decir, no trabajar 800.000 horas al día sin descansos, no. Hacerlo de forma sostenible. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me ha ayudado a ser súper productivo y a ser súper profundo en lo que hago es tener una nueva perrita. Tengo una perrita, un animalito, un husky siberiano, se llama Iva, con Y, y a mí me ha dado mucha productividad. ¿Por qué? Porque como me apetece tanto estar con ella, jugar con ella, tirarle la pelota, irnos con la bici, pues al final lo que hago es foco muy profundo en trabajo, en lectura, en lo que tengo que hacer, y después pues desconecto un ratito, cada X tiempo, cada hora o 2 horas, y juego con ella, le tiro la pelota, corremos, hacemos unos sprint, nos peleamos en el césped. Entonces eso es justamente lo que el autor está comentando. Trabajos muy profundos, donde realmente exprimes lo que tienes que hacer y lo combinas con otras cosas que te permitan divagar, que te permitan relajarte. En este caso, por ejemplo, pues mi perrita, puede ser hacer ejercicio, puede ser lo que sea, ¿vale? También habla, evidentemente, de técnicas míticas, como por ejemplo el Pomodoro, que es básicamente pues hacer bloques, ¿no? de trabajo. 25 minutos de trabajo profundo, 5 de descanso. 25 de trabajo profundo, 5 de descanso. Y así. Y además, esto lo hilo con otro libro que tengo en recámara para compartir contigo más adelante en este mismo canal. Suscríbete si no lo estás, en Editorial Transverso. Se llama el libro que voy a comentarte, Hiperfoco, y ese libro habla sobre lo importante que es enfocarse y lo importante que es desenfocarse. Profundizaré más adelante, pero realmente son importantes las dos cosas, saber enfocarte y saber desenfocarte, porque el enfoque permite la captación de información, permite la profundidad, pero desenfocarte permite la reflexión, permite la divagación, permite la unión entre conceptos. De hecho, por ejemplo, en la formación que tienes aquí abajo en la descripción, la de lectura avanzada, en la que enseñamos a leer prácticamente cualquier libro en menos de 1 hora, reteniéndolo todo, comprendiéndolo todo, es una barbaridad de formación. Trabajamos de 2 formas. Por un lado, el trabajo profundo para coger cualquier libro y leerlo en menos de 1 hora, y por otro lado, vincularlo con el trabajo de divagación para reflexionar sobre lo leído. Por un lado, con la máxima concentración sacamos la información, y por otro lado, con ese trabajo de divagación, lo que hacemos es reflexionar, unir puntos, juntarlo con herramientas creativas como los mapas mentales para juntarlos con conocimientos previos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, si no has visto lo que tengo en la descripción, échale un ojo porque te va a encantar. O sea, lo que te estás perdiendo es brutal. Por lo menos revísalo, después ya haces lo que quieras, pero revísalo. Bueno, aparte, evidentemente, ¿no? Como vamos a hablar de enfoque, de productividad y no hablar de mejorar tu nutrición, mejorar tu descanso, mejorar tu entrenamiento, mejorar tu físico, todo eso es imprescindible, no hace falta que profundicemos porque lo haremos en otros libros, pero es algo que evidentemente pues hay que hacer, ¿no? Dormir lo suficiente, calidad más que cantidad, nutrirte de forma adecuada, entrenar, moverte. ¿Sabías que el ejercicio físico está vinculado con tu salud cerebral? Sí, son cosas de fisiología, de mioquinas y de cosas extrañas, pero sí, el ejercicio físico, y más vinculado todavía el trabajo de fuerza, está vinculado con ser más inteligente. Entonces, evidentemente, si quieres leer más, aprender más, ser una persona extraordinaria, entrenar es obligatorio. Está vinculado con las neurotrofinas, el BDNF, o sea, mejora tu cerebro. Así que, vamos, si estás aquí porque quieres aprender, te recomiendo encarecidamente que entrenes porque además va a mejorar mucho tu cerebro. Y aparte, dedico un capítulo muy interesante a este autor para hablar de lo importante que es tener un enfoque completo en tu vida. Habla, por ejemplo, de que realmente la forma de estar enfocado de verdad es tener un propósito. Es decir, hay una diferencia abismal entre gente que tiene un propósito y gente que hace las cosas por hacer. Cuando tienes un propósito, es como que te quema por dentro, es como que lo haces porque te nace, estás en flow, te sientes coherente, ¿no? Qué importante es la coherencia. ¿No te ha pasado, por ejemplo, que alguien te ha dicho tienes que hacer esto o lo otro y lo haces, pero te está quemando por dentro, te molesta porque no eres coherente, no te apetece y lo sigues haciendo, ¿verdad? Qué improductivo puedes ser cuando no te sientes coherente y qué absolutamente productivo puedes ser cuando realmente eres coherente con lo que piensas, con lo que sientas, con lo que haces, con lo que estás haciendo. Eso es brutal. Habla de que realmente la gente más productiva y más enfocada tiene un propósito, es coherente con lo que hace, se plantea metas realistas y además es capaz de valorar sus logros. Es decir, que no busca cada vez una montaña más alta, sino que, bueno, puedes mejorar, pero valoras todo el camino que estás recorriendo y disfrutas del presente que estás recorriendo. Habla de lo importante que es ser responsable. Esto sería un debate entre ser responsable y ser victimista. Hay mucha gente, por ejemplo, que asume un rol de víctima y dice ay, es que fíjate lo que me pasa, y es que fíjate lo otro, y es que esto no lo puedo hacer. Bueno, pues esas personas evidentemente tienen mucha más dificultad para desenfocarse, para enfocarse, que personas que adquieren la responsabilidad de su vida. Porque cuando adquieres la responsabilidad sabes que lo puedes cambiar. Cuando sabes que lo puedes cambiar tienes cierto control y por lo tanto permite mucha concentración, mucho foco en lo que estás haciendo.
Habla de lo importante que es premiarte, es decir, no es una cuestión solamente de que consigas cosas o te concentres, sino de que también disfrutes de las pequeñas cosas, te permitas ciertos caprichos, de que te trates bien, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que tienes un empleado que es increíble, un empleado extraordinario, que rinde muchísimo en tu trabajo, que hace cosas brutales. ¿Qué es lo que harías? Premiarle, ¿no? Harías que estuviera a gusto, le subirías el sueldo, no sé, harías para que estuviera bien. Sin embargo, ¿por qué no lo haces contigo mismo? ¿Por qué no te tratas como tratarías a ese empleado cuando tú eres tu mejor empleado? ¿Por qué no te premias? Con momentos de descanso, de relax, con pequeños caprichos, ¿por qué no, no? El autor habla también de un concepto súper interesante y es de que analicemos de forma objetiva dónde invertimos nuestro tiempo. ¿Dónde invertimos nuestro tiempo? ¿Qué es lo que hago en mi día a día? ¿Dónde estoy invirtiendo este tiempo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar? ¿Qué puedo sistematizar? ¿Cómo lo puedo hacer de forma más inteligente? Me ha parecido un concepto súper importante. Este libro es un libro que aparentemente tú lo lees y dices, qué sencillo, todo esto ya lo sabía, ¿no? Pero la pregunta no es si lo sabías. La pregunta es, ¿lo aplicas? ¿Sí? ¿Lo aplicas? ¿Y lo aplicas siempre? ¿Y lo aplicas de la mejor forma que lo puedes aplicar? ¿Y lo aplicas con los mejores resultados que podrías conseguir? ¿No podrías mejorar nada más? Creo que es un libro no de entender, sino realmente de aplicar con excelencia y hacerlo bien. Al igual que te he contado cosas que me han gustado mucho de este libro, también quiero hacer una pequeña reflexión. No voy a llamarlo crítica, porque creo que no soy nadie, no soy quien para criticar nada, pero sí reflexión, y es a ciertas partes del libro en las que pienso, bajo mi humilde opinión, que se caen en tópicos. Por ejemplo, dedico una parte a la actitud positiva, a lo importante que es que tengas una actitud positiva, a que tengas pensamientos positivos. Y esto es un tipo de mensaje que creo que enturbia muchísimo este tipo de libros. ¿Por qué? Es muy típico. Tenemos que tener una actitud positiva, sí, todo color de rosas, ya. Pero es complicado tener una actitud positiva. Depende de muchas cosas. Hay muchas veces que las personas no tenemos actitud positiva no porque no queramos, sino porque no sabemos. Porque realmente dominar tu mente, tus pensamientos, tu actitud, depende de un montón de cosas, cognitivas, conductuales, emocionales, aprendidas. Depende de constructos, ¿no? Que hayas aprendido a generar y que a veces no puedes generar por tu cuenta y hace falta ayuda, por ejemplo, a nivel psicológico. Entonces, me ha gustado mucho este libro, pero creo que a veces cuando se dan mensajes tan vacíos, ¿no? Ten actitud positiva. Sí, es cierto, pero ¿cómo? ¿Cómo tengo actitud positiva? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué herramientas prácticas puedo tener para generar actitud positiva? Y muchas veces que aunque te las digan, va más allá el que las puedas incorporar. Porque cada persona tiene un proceso, cada persona tiene un ritmo de crecimiento, cada persona tiene unas prioridades y hay veces que te tienen que enseñar a tener estos constructos. Hay veces que alguien, un profesional, tiene que ayudarte a generar todo esto. No es tan sencillo. Entonces, bueno, me ha parecido un libro muy interesante, un libro sencillo, pero que creo que no va por ahí, creo que es más de que lo apliques, y un libro que recomendaría leer, ¿por qué no? Aunque, sinceramente, con este resumen creo que no te hará falta, porque ya te he contado todo lo importante, y además con percepciones personales que complementan, ¿no? Este libro. Mira, justamente te acabo de hablar de una cosa que es súper importante, y es de lo necesario que es que te enseñen en ciertas partes, ¿no? Que te enseñe pues un psicólogo a estar mejor, que te enseñe a alguien que ya ha pasado por ahí, a generar constructos, ¿no? Y justamente esto se puede aplicar también a conceptos tan absurdos como la lectura. La lectura. Tú imagínate qué es lo que ha pasado en tu cerebro desde que tenías 5 años y aprendiste a leer. Han pasado muchas cosas, ¿verdad? Se han desarrollado tus lóbulos frontales, te has adquirido responsabilidad, tienes familia, tienes hijos, has estudiado, has crecido. ¿Por qué sigues leyendo como cuando tenías 5 años? No tiene sentido. Es como si tuvieras una camiseta cuando tenías 5 años y hoy por hoy tienes 30 y te sigues poniendo la misma camiseta. ¿Por qué? No te entra en el brazo. Sin embargo, ¿por qué lo haces con la lectura? Simplemente quiero comentarte que algo que me apasiona, algo que me gusta, y también por el motivo por el que monté la editorial Transverso, es formar y enseñar a que la gente aprenda. Aprender a aprender. Y en los últimos años, algo que he trabajado mucho y que con lo que he ayudado a mucha gente es justamente en la parte de cómo aprender y aprender a aprender. De hecho, aquí abajo, en la descripción, tienes una formación estrella en la que te enseño a leer cualquier libro en menos de una hora, en la que te enseño a retener el 100% de lo que lees, a comprender el 100% de lo que lees y a generar estos constructos que de por sí, por tu cuenta, va a ser muy complicado generar. Porque al igual que una persona no va a mejorar esa actitud porque le digas que la mejore,
Una persona no va a pasar a mejorar su velocidad de lectura por 10 o por 20 simplemente porque sepas que lo puedes hacer. Tienen que enseñarte, tienen que estrujarte, tienen que plantearte trabajos que te lleven a ese sitio. Justamente aquí abajo en la descripción he creado una formación que no me gusta ni siquiera llamarla formación porque es un entrenamiento, son 2 días y medio súper intensivos con ejercicios prácticos que lo vives como si fuera en directo, con el objetivo de que no hace falta ni que tomes apuntes en esta formación, solo hace falta que la vivas, solo hace falta que te entrenes. Y una vez la termines, la promesa es que vas a poder aprender a leer los libros muchísimo más rápido de lo que lo haces ahora, la mayoría en menos de una hora, comprendiéndolo todo y sobre todo adquiriendo una habilidad que está integrada, adquiriendo una habilidad que ya va a estar dentro de ti para siempre. Como si, por ejemplo, te enseñara a hacer un cubo de Rubik, ¿no? Ya es algo que no tienes que mirar los apuntes para hacerlo, ya sabrías cuando sea, pues es lo mismo. Así que, bueno, no quiero irme de aquí sin decirte que aquí abajo tienes una página que he preparado con mucho cariño en la que te explico todo lo que hacemos en esta formación y que creo de corazón que te va a servir. Porque si estás aquí, al final de este resumen, es porque quieres aprender, quieres mejorar tu concentración, tu atención, leer más rápido, aprender y todo esto, pues yo te puedo enseñar, además me haría mucha ilusión. Así que lo dicho, lo tienes aquí abajo, nos vemos dentro y espero de corazón que todo este resumen te haya servido y te haya gustado. Si así ha sido, suscríbete, que voy a compartir muchos más y te veo en próximas clases y en próximos vídeos. Nos vemos, gracias. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varios días o incluso en varias semanas de lectura. Y todo esto puede ser de una forma muy distinta. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? ¿Varios días? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero sin embargo conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. El 94% de los libros se leen en menos de una hora, comprendiendo el 100%, el 5% restante entre 1 y 2 horas, comprendiendo el 100%, y solamente un 1% de los libros, al ser tan concretos y tan específicos, hacen falta más de 2 horas para leerlos y comprenderlos al 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo, tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. La pregunta está, ¿te gustaría ir un paso más allá y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada? Pues quédate aquí. Soy David Marchante, llevo prácticamente 10 años compartiendo contenido de forma masiva por las redes sociales y en todos estos años he podido combinar mis grandes pasiones, que son el fitness, el gimnasio. Ahora estarás pensando, jolín, ya me sonaba a mí la cara de este tío, ¿no? Bueno, también la lectura, el aprendizaje, la creación de contenido y en estos últimos años también he podido compaginarlo con la creación de mi propia editorial, donde además ayudamos a un montón de autores a compartir sus obras y a compartir su conocimiento. En estos años he estado depurando muchísimo mi sistema para poder captar mejor la información, para poder leer mucho más rápido, mejorar la comprensión y después poder transmitir este conocimiento. Y ahora, por primera vez, quiero enseñarte cómo lo hago, quiero enseñarte cómo lo puedes hacer para que realmente tengas un valor diferencial. Quiero que entiendas cómo puedes leer mucho más rápido, independientemente de cuál sea tu nivel. Quiero que entiendas cómo puedes mejorar la comprensión de esa lectura, independientemente de cuánto comprendes ahora mismo. Y quiero que entiendas cómo puedes mejorar tu concentración, tu atención y la retención de esta información. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo.